tiene o no estatus fonémico y si está o no en las distintas zonas donde se ha explorado, digamos, el habla mapuche. Entonces me permito introducir, digamos, este tema diciendo que el estatus de las consonantes interdentales K, N, L en el mapudungún hablado en Chile es un tema recurrente en la literatura fonético-fonológica sobre esta lengua originaria de nuestro país. Si solo nos referimos a las descripciones prominentes de Echeverría 64 en adelante, se puede apreciar que existe una discrepancia en cuanto a la constatación de la presencia y o establecimiento del estatus fonémico de estos segmentos. En efecto, Echeverría 64, Sala 76-78, Lagos 81-84, Salamanca 97, Sadowski et al. 2013, Pérez 2014, Sánchez y Salamanca 2015 y Painequeo 2015, entre otros, dan cuenta de su existencia en tanto fonos y fonemas. Mientras que Croce 80, Sánchez 89 y Smith 89, entre otros, dan cuenta de su escasa ocurrencia y o de la pérdida de su estatus de fonema. La afirmación de Croce 80, página 14, por ejemplo, es elocuente en este sentido. Dice, después de una observación cuidadosa a través de casi toda la Araucanía, debemos concluir que las interdentales están prácticamente perdidas. ¿Sí? Esa es una cita, digamos. Ahora bien, con respecto a la variedad del mapudungún que nos ocupa, dos han sido también los análisis. A, considerar las alófonos de los fonemas alveolares T, N, L, y B, asignarle estatus fonémico separado. Con respecto a la primera interpretación, Sánchez, Gilberto Sánchez, 89, señala, cito, T, N, L, interdentales carecen de estatus de fonema, mientras que Salamanca, 97, afirma que, comillas, los fonos interdentales poseen estatus de fonema en el pehuenche del Alto Biobío, cierre de comillas. Como ven entonces, y en esto se focaliza el proyecto, hay discrepancias con respecto a algunas interpretaciones y este es uno de ellos, y lo hemos puesto en un formato de artículo con mis colegas, con Jaime, con don Héctor, con Manuel también, que nos colaboró en esta investigación. Y, por ejemplo, entonces, tomando como criterio el solo hecho de si se visualizan, por ejemplo, estas consonantes interdentales, aquí tenemos unas tomas, unas capturas, por ejemplo, de algunos de los videos donde creo se aprecia claramente, digamos, que el ápice de la lengua está entonces entre los incisivos. Entonces, eso se hace evidente con esta evidencia de tipo empírica, diríamos. Esto por el lado del queuco, por ejemplo, en relación al primero, entonces es una L, el segundo entonces es una T y el tercero es una N, ¿ya? O sea, en chileno una L interdental, una T interdental, una N interdental. Mismo caso, y dicho sea de paso, por el lado del Biobío no había ningún reporte específico en relación con no solo estos segmentos en particular, sino que en qué era exactamente, si había afinidad con el habla del lado del queuco o no. No existía en ese sentido ni siquiera registro. Bueno, en el primer caso también es muy evidente cómo la lengua entonces se visualiza, ¿verdad?, en una posición evidentemente no alveolar, digamos, no retrasada, sino que bastante prominente en la búsqueda entonces de ese punto de articulación. Entonces, por ese lado, pareciera difícil sostener entonces que no están prácticamente perdidas o no existen, por lo menos en esta variedad del mapudungún. Entonces, y en ese sentido también la tesis doctoral de don Héctor muestra claramente que en el sector del lago Budi también son segmentos que tienen una alta vigencia. Entonces, por otro lado, entonces en relación con la cuantificación de los segmentos que nos ocupan, podemos ver que, por ejemplo, las realizaciones de interdental, esto quiere decir cuando se licitaron a los colaboradores palabras
podemos afirmar. Junto con ello, entonces, está el análisis fonémico basado en pares submínimos, que muestran que no solo se dan en tantos fonos, sino que además es posible sostener que tienen estatus fonológico separado de sus correspondientes alveolares. Entonces, por ejemplo, pares del tipo tol versus toki, mata versus pataka, vachante versus quintún, ¿verdad? Namun versus natri, weni versus nenechen, ante versus quintún, otra vez, wun versus powun, laku versus la partícula de negación la, pelle, entonces versus bilú, donde entre vocales se produce también la lateral interdental, tol, o sea, en una posición en cada uno de los casos donde se comprueba este contraste por pares submínimos. De hecho, veníamos conversando con don Héctor, por ejemplo, que en la zona del Budi, él pudo incluso licitar pares mínimos que no estaban contratados en las listas estándares, digamos. Entonces también en ese sentido las evidencias parecieran apuntar entonces hacia el establecimiento, por una parte, de estatus fonético, en el sentido de fonos que efectivamente ocurren, y estatus fonológico, en el sentido de que en tanto hay ocurrencias de contraste, ya sea en ambiente análogo o en ambiente idéntico, se produce entonces un cambio de significado concomitante. También en la consistencia en ciertas palabras y en informantes. O sea, no son fonos que ocurren de manera azarosa y aleatoria, sino que por lo menos en ciertas palabras su ocurrencia es bastante estable en la zona. Entonces, por cierto, estamos hablando también de una zona que se ha descrito como, por lo menos, digamos, las zonas extremas de ambos lados, como que tienen un alto mantenimiento de la lengua. Es lo que, por ejemplo, propone Enríquez, Marisol, entonces en su pesquisa, incluso en escolares, respecto de la vitalidad de estos segmentos, que también haremos una mención a ellos. Una evidencia a través de un mecanismo que lo utilizamos con Sadowski, Painequieo y Avelino en 2013, es la evidencia palatográfica. Entonces, lo que hicimos fue, todo esto se resume en esto, pero hay que ver todos los viajes, y, ¿verdad? Hay en esto también una inversión de tiempo, energía, pero con las gratificaciones que ustedes ya vieron, importantes. Y trajimos algunos colaboradores que estuvieron dispuestos incluso a esto. Entonces, a esta tortura, no, bueno, no es tanto como parece, pero una de las evidencias más elocuentes del estatus de estos segmentos de la oposición es que, si ustedes logran ver ahí, por ejemplo, cuando se articula el fono interdental, L, entonces hay una tinción que es más prominente respecto de cuando se articula la alveolar respectiva. ¿Se logra observar? ¿Verdad? La interdental, es decir, la que posee el corchetito, el diacrítico de esa manera, versus la alveolar, que no tiene entonces un diacrítico. Más elocuente en las nasales todavía, porque en la nasal interdental se ve muy teñido, ¿verdad? ¿Verdad? Ese sector, la parte interior de los dientes, versus acá en la alveolar, donde prácticamente es mínimo, por no decir nulo, en los dientes, en la zona de los dientes más centrales, la tinción es mínima. ¿Se observa? Y bueno, ustedes se podrán preguntar cómo se registra esto, ¿verdad? Entonces se le hace producir al colaborador una palabra donde se prevé la ocurrencia de los dos segmentos, y por ejemplo se le dice, qué sé yo, ¿cómo se dice pie en Chetungun o Mapudungun? Entonces, y se le, ¿verdad? Primeramente, por supuesto, se tiñe la lengua, entonces como una sustancia inocua. Entonces, claro, entonces, y por ejemplo pronuncia na, y ahí inmediatamente entonces ya al pronunciar se produce se salpica la sustancia, de modo tal que queda teñido la zona que efectivamente está asociada con la articulación del segmento que nos ocupa.
De modo que, por ejemplo, para pronunciar la palabra para este remedio, palabra que también entonces está en la lengua vernácula, natri, natri, que se articula con la nasal alveolar, es el grado en que se tiñe entonces el tracto bucal, digamos. ¿De acuerdo? Diferente como se ve en cada caso. También acá, aunque un poquito más disperso, ¿verdad? Se observa que en la T está muy teñido acá en el que está a mi izquierda y bastante menos el que está entonces a la derecha. Entonces, esto permite evidenciar también entonces que este contraste es sistemático, ¿verdad? Es una oposición que difícilmente, entonces, bueno, estos dos aspectos, difícilmente podríamos sostener que ya están prácticamente perdidas, por una parte, ¿verdad? Ocurren, pero podrían ocurrir de manera azarosa ya en una franca defonologización. Por lo menos con los colaboradores más competentes, esto parece poco subjetivo. Lo contrario parece ser más bien lo que se puede entonces sostener con bastante consistencia. Esto es que hay una oposición fonológica entre estos segmentos. ¿De acuerdo? Entonces, y en consonancia con esto, ¿verdad? Hay una tesis de magíster actualmente en curso con Daniela Mena, donde ella está explorando la vitalidad, ¿verdad? Una investigación que está en este sentido también bastante vinculada a la que Marisol hizo en su tesis doctoral con escolares, entonces, que tuve el privilegio de dirigir también. En el caso de Daniela también con la cantidad de datos no menor que teníamos, porque dicho sea de paso, entrevistamos a 3 colaboradores por comunidad, lo que dio un total de 30 entrevistados, lo que es para este tipo de estudios es una cifra bastante respetable, diríamos. Entonces, habida cuenta que ya estaban transcritas todas estos registros, entonces nos interesó saber también cómo estaba el grado de vigencia medido con parámetros entonces fonético-fonológicos. De modo que se recurrió, por cierto, a determinar, seleccionar aquellos segmentos que podían ser indicadores de un mantenimiento o de un deterioro de la vitalidad de la lengua, por lo menos en su nivel fonético-fonológico. ¿De acuerdo? Entonces, y en ese sentido, no son muy distintos de lo que consideró Marisol. Marisol consideró 10, nosotros 12. Entonces, y por supuesto estaban incluidos en ello las interdentales, la nasal palatal, la ñ en chileno, en posición de coda, donde no se da en español, por lo cual está muy vulnerable a que se reemplace por una nasal alveolar, por la N, ¿verdad? Se prevé eventualmente en una variante cuya influencia del español sea muy fuerte, que se produzca esa defonologización. Entonces, considerando estos casos, por ejemplo, vimos que en el caso de la sexta vocal, que por cierto es uno de los indicadores más evidentes de mantenimiento o deterioro de la fonología vernácula, nosotros detectamos todas estas realizaciones que ustedes pueden ver ahí abajo. O sea que cada vez que se le preguntó una palabra que contenía una sexta vocal, entonces hubo esta variedad de respuestas. Algunas de ellas, por supuesto, muy, muy marginales en cuanto a su producción, pero otras, y las expectables, entonces la central no redondeada, ¿verdad?, en una cantidad más prominente, lo que la levanta como la forma básica del fonema. Y luego entonces una posterior que le hemos puesto un diacrítico de 2 puntos, porque en una tesis de magíster también que dirigió mi colega Jaime, se pudo comprobar que existía una tendencia muy fuerte a la centralización del segmento, incluso el posteriorizado. De modo que le hemos añadido este diacrítico y serían entonces los 2 segmentos que tradicionalmente se han relevado como los alofónicos de este fonema. Pero hubo instancias de reemplazo, como la U, entonces la E, y al final un ensordecimiento de la versión centralizada, también en algún caso, por ejemplo, si el colaborador dijera ant,
¿verdad? Ahí no hay sonoridad, entonces hubo que también registrarla con su notación correspondiente. Entonces, lo que se puede observar ahí es que si consideramos, como lo decidimos, ¿verdad?, en términos de la oposición rasgo o realización indicadora de vitalidad versus realización indicadora de transferencia, entonces, para reducirlo a dos columnas, digamos. Y en este caso, parece razonable atribuir a la influencia del español, no obstante que está en la lengua vernácula también las otras 5 vocales, entonces, como realización indicadora de transferencia, eventualmente, las otras 5 vocales, digamos. Y en el caso de la central clásica, la posterior centralizada y la ensordecida como realizaciones indicadoras de vitalidad, toda vez que entonces se avienen con la pronunciación vernácula y de ninguna manera podrían ser atribuibles al español, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos estos segmentos en nuestro inventario fonético-fonológico. Eso da entonces un porcentaje que es bastante elocuente, ¿verdad? Un 94.74% de realizaciones entonces que indican vitalidad de la lengua, versus entonces un 5.26%, apenas diríamos, que podrían ser consideradas realizaciones atribuibles entonces al español, por lo menos en términos de plausibilidad. Entonces, en otros casos es evidente, por ejemplo, si apareciera una, como ha aparecido, pero marginalmente, una secuencia del tipo TR, tralcan en vez de chalcan, entonces eso sería con un mayor grado de consistencia atribuible sin duda al español y como indicador en consecuencia de transferencia, puesto que no se ha descrito la vibrante simple entonces como una realización alofónica del mapudungun en general y el chetungún en particular. Y para, digamos, resumir, ¿verdad? Daniela está trabajando en este caso también en ver las diferencias que habría entre ambos sectores en cuanto al mantenimiento y también de acuerdo con la variable género. Pero si se observa cada uno de los segmentos, es decir, la retrofleja aproximante R, la fricada, retrofleja T, la labiodental fricativa, ahora le queremos llamar aproximante con la tesis de Darío Fuentes, la entonces sexta vocal, la N velar, por supuesto, como un indicador también, entonces, de vitalidad en el caso de que se mantenga, excepto en posición asimilatoria, ¿verdad?, que sí se da en español. La fricativa interdental sonora D, que esa es la forma prominente en Chedungun. Entonces, la interdental, que ahora marcamos más bien con un signo más, sobre todo cuando estamos analizando el contacto, porque como se ha descrito de postdental también para el español y se ha utilizado un corchete, pensamos que al poner un signo más, y en eso estamos en alguna medida procurando establecer una diferencia que si se describen las variantes de manera exclusiva para la zona, no hay problema con que se utilice el corchete. Pero si estamos hablando de eventual contaminación desde el español, se nos produce una dificultad, porque estaríamos insinuando con el corchete que es la misma realización que en español, que también se utiliza, lo que no es el caso, por cierto. Como vimos ahí, ¿verdad?, en la captura de imagen, en el caso del Chedungun, por lo menos, es bastante prominente el asomo del ápice de la lengua entre los dientes y en esa medida, entonces, este signo más podría ser más pertinente para este caso, pero es algo conversable, sin duda. Pero el punto, digamos, cuando analizamos estas dos barras, se observa claramente que lo que está en azul está entonces más fuerte que aquello que está en rojo. Recuerden que lo que está en azul serían las realizaciones indicadoras de vitalidad. Correcto. Versus entonces lo que está en rojo, que son la suma de los alófonos más aquellos segmentos que por fluctuación de fonema que se estiman o se interpretan como parte de la dinámica interna de la lengua, sobre todo cuando es entre segmentos que son internos al mapudungun, por cierto. Entonces, y en el caso de las realizaciones indicadoras de transferencia, aquellos segmentos que por lo menos sí o sí, los que son propios del español y no están en la lengua vernácula, como una vibrante múltiple. O sea, si un
digamos, si un niño o un adulto, al preguntarle yo cómo se dice, qué sé yo, la vivienda en Mapudungun y me dice ruca, entonces claramente es un indicador de transferencia. Entonces, de modo que, entonces, vistos cada uno de estos segmentos, podemos apreciar claramente, nosotros hicimos el cálculo sobre el total, entonces, y da un 82.75%, lo que podría eventualmente empezarse a constituir como en una suerte de buen indicador, un indicador de transferencia, un indicador de, o al contrario, un indicador de vitalidad en este caso, que no es menor. O sea, acá, en el Alto Biobío en general, podríamos decir que por lo menos de acuerdo con estos parámetros, lo que podríamos etiquetar como indicador de vitalidad, si nos da un 82.75%, estamos hablando de que los segmentos están con un grado de afianzamiento y de estabilidad no menor, digamos. Hay que recordar aquí, por ejemplo, los datos que tiene Marisol respecto de la población infantil de Quirúa, donde estos porcentajes descienden dramáticamente a 20%, etc. No fue necesario, por lo menos no estimamos necesario aquí hacer la diferencia entre palabras efectivamente respondidas y palabras expectables, porque fue bastante consistente la respuesta de los colaboradores. O sea, no hacía diferencia, digamos, distinto en el caso de los niños, en que sí la pérdida del léxico, entonces distorsionaba a veces los datos generales, porque podía ser el caso que el niño respondiera una pregunta y la hizo con el segmento en cuestión, pero no respondió los otros 9 no respondieron la pregunta, eso debe ser ponderado. Entonces, acá no fue el caso, la mayoría respondió y consistentemente, entonces, cada una de las palabras que les fueron elicitadas. De modo que, entonces, nos parece que en relación con un objetivo prominente del proyecto, como es el estatus de las interdentales, tenemos estos resultados y estas evidencias, y en relación con algo que no estaba planteado como un objetivo del proyecto, pero que emerge, dada digamos, la cantidad de datos y buenos datos, suponemos, entonces, para hacer también pesquisas de esta naturaleza, que no son menores. Si hay algo que nos interesa hoy en día es poder establecer cuán vital está el Mapudungun. Y en ese sentido, nosotros respecto del Cherungun, hablado en Alto Biobío, en general, y de esta población adulta en particular, podemos afirmar que está entonces en un nivel de vitalidad importante, sin desconocer, por supuesto, que la influencia del español, la mayoría tiene conexión al cable, qué sé yo, podría eso sí también estar en un plazo corto, estar influyendo de manera más fuerte en un deterioro eventual de la ley.